Fui desleal a mi pareja debido a mi madre, y ahora es demasiado tarde para recuperarlo. Antes que nada, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Valeria, y hoy estoy aquí para revelar algo que nunca pensé que llegaría a confesar, ni siquiera a mí misma. A lo largo de mi vida, he cometido varios errores, pero este ha sido, sin duda, el más significativo y el que más ha influido en mi destino. Me atormenta cada día. Si pudiera retroceder el tiempo, lo haría sin pensarlo. Pero como no es posible, solo me queda compartir esta historia y esperar que alguien aprenda de mis fallos. Todo comenzó cuando conocí a Felipe, el hombre que pensé que sería mi compañero de vida. Nos conocimos en la universidad en la Facultad de Literatura, aunque nuestras carreras no tenían mucho en común. Yo estudiaba diseño gráfico, mientras que él se enfocaba en ingeniería ambiental. Desde el primer momento en que cruzamos palabras, supe que había algo especial en él. Era diferente a cualquier persona que hubiera conocido, genuinamente interesado en todo lo que decía. Felipe era el tipo de persona que iluminaba cualquier lugar al que iba, siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para todos. Su nobleza me desarmaba por completo. En un mundo donde parece que la gente se vuelve cada vez más egoísta, Felipe era un soplo de aire fresco. Me enamoré rápidamente y, para mi sorpresa, él también se sintió atraído por mí. Comenzamos a salir poco después de conocernos, y durante 3 años construimos una relación que pensé que era inquebrantable. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Antes de continuar, debo mencionar a otra figura clave en esta historia, mi madre. Desde que tengo memoria, ha sido una presencia dominante en mi vida. Siempre tuvo opiniones fuertes sobre cómo debía vivir, con quién debía salir y qué decisiones debía tomar. Para ella, la vida era una serie de pasos predefinidos que debía seguir al pie de la letra: estudiar, casarme con alguien exitoso y asegurarme de tener una vida que ella pudiera presumir ante sus amigas. Cuando le presenté a Felipe, su reacción fue fría desde el principio. Decía que él no tenía la ambición necesaria para darme una buena vida. A pesar de que Felipe era trabajador y dedicado, mi madre siempre encontraba algo que criticar. Lo peor era que, aunque intentaba defenderlo, en el fondo me afectaban sus comentarios. Mi madre era experta en manipulación emocional, sabía cómo decir las cosas para sembrar dudas en mi mente sin que pareciera que lo hacía intencionadamente. A pesar de las tensiones con mi madre, Felipe y yo éramos felices juntos. Hablábamos de nuestros sueños, de viajar juntos, de construir un hogar donde ambos pudiéramos ser nosotros mismos sin temor al juicio de los demás. Recuerdo noches enteras en las que discutíamos sobre nuestras metas profesionales. Él quería trabajar en proyectos de conservación ambiental, mientras que yo soñaba con abrir mi propio estudio de diseño. Felipe siempre me apoyaba en todo lo que hacía. Cuando tenía un proyecto complicado o un examen importante, él estaba ahí para recordarme lo capaz que era. Por mi parte, intentaba ser su apoyo, la persona a la que podía recurrir cuando el estrés de la universidad se volvía abrumador. Nuestra relación era un refugio en medio del caos de la vida. Sin embargo, no todos estaban contentos con nuestra felicidad. Con el tiempo, mi madre intensificó su campaña contra Felipe. No podía soportar la idea de que yo estuviera con alguien que, según ella, no tenía potencial. Sus comentarios, aunque sutiles, comenzaron a afectar nuestra relación. Decía cosas como: claro, ¿realmente crees que Felipe va a poder darte la vida que mereces? Es un buen chico, pero no es suficiente para alguien como tú. Al principio, traté de ignorarla. Amaba a Felipe y sabía que él era todo lo que necesitaba. Pero cuanto más insistía mi madre, más difícil se volvía mantenerme firme. Sus palabras comenzaron a sembrar pequeñas dudas en mi mente, y aunque nunca se lo confesé a Felipe, esas dudas empezaron a pesar sobre nuestra relación. Las cosas comenzaron a cambiar lentamente entre Felipe y yo. Mi madre siempre encontraba formas de interferir en nuestra relación, ya fuera organizando reuniones familiares inesperadas o inventando excusas para que pasara más tiempo con ella y menos con él. Una noche, después de una discusión particularmente tensa con mi madre, Felipe notó que estaba distante. Me preguntó qué me pasaba, y aunque quería ser honesta, no supe cómo explicarle que mi madre estaba erosionando nuestra relación desde dentro. Le dije que estaba estresada por la universidad, y aunque parecía aceptarlo, podía ver en sus ojos que no estaba del todo convencido. Esa fue la primera vez que sentí que algo se rompía entre nosotros, y lo peor es que ni siquiera sabía cómo arreglarlo. Con el tiempo, mi madre se volvió más astuta en su intento por separarnos. Ella sabía que no lograría convencerme con argumentos directos, así que empezó a ser más sutil,
plantando pequeñas semillas de discordia en mi mente. Por ejemplo, comenzó a hablarme de otros hombres, mencionando amigos de la familia o hijos de sus amigas que, según ella, serían una mejor opción. Y, Valeria, el hijo de Rosa acaba de conseguir un puesto increíble en una firma internacional. ¿Sabías que también le gustan las artes? Podrías llevarte bien con alguien como él. Aunque al principio ignoraba estos comentarios, comenzaron a acumularse en mi subconsciente. Cada vez que Felipe cometía un error, por pequeño que fuera, mi mente lo exageraba, como si intentara justificar los juicios de mi madre. Si llegaba tarde a una cita porque estaba ocupado con sus estudios o si se olvidaba de un pequeño detalle, esos comentarios de mi madre resonaban en mi cabeza. Lo peor vino cuando mi madre decidió llevar su manipulación a un nivel completamente nuevo. Comenzó a hablarme de cómo probar otras opciones antes de comprometerme. Definitivamente no era algo malo. Lo hacía de manera casual, casi como si fuera un consejo desinteresado. Y Valeria, no estoy diciendo que dejes a Felipe, pero eres joven. ¿Por qué no disfrutas un poco de la vida antes de atarte a alguien para siempre? Al principio, estas palabras me parecían absurdas. Yo amaba a Felipe. Pero, sin darme cuenta, esas ideas comenzaron a germinar en mi mente. Lo que no sabía en ese momento era que mi madre estaba planeando algo mucho más elaborado. Durante una reunión familiar, conocí a Eduardo, un conocido de mi madre que trabajaba en una empresa cercana. Era carismático, seguro de sí mismo y, según mi madre, alguien que podría interesarme. Aunque no le presté mucha atención al principio, mi madre se encargó de mantenerlo presente en nuestras conversaciones. Eduardo es muy bueno en lo que hace. Además, siempre tiene tiempo para su familia, algo que no todos los hombres pueden lograr, me dijo un día. Lo más extraño fue cuando mi madre empezó a organizar pequeñas reuniones casuales donde Eduardo y yo coincidíamos. Nunca lo hacía obvio, pero siempre encontraba una excusa para que estuviera cerca. Al principio, no le di mucha importancia. Felipe seguía siendo mi prioridad, aunque nuestra relación ya mostraba señales de desgaste por las constantes intrusiones de mi madre. Una noche, después de una cena en casa de mi madre, Eduardo y yo terminamos hablando más tiempo del que habría considerado apropiado. Era encantador, eso era innegable, y parecía saber exactamente qué decir para hacerme sentir especial. Me hacía preguntas sobre mis intereses, mis metas, cosas que Felipe solía preguntar, pero que con el tiempo habíamos dejado de discutir por la rutina. Cuando regresé a casa esa noche, Felipe estaba en nuestra sala, esperándome con una sonrisa y una taza de té. Se veía agotado, pero feliz de verme. El contraste entre su amabilidad y lo que acababa de hacer me golpeó como una ráfaga de aire frío. La culpa comenzó a invadirme de inmediato. Sabía que lo que había hecho no tenía justificación, pero no fui capaz de confesarlo. Me convencí de que había sido solo un error, un momento de debilidad que nunca más se repetiría. Pensé que podía simplemente seguir adelante, que Felipe nunca tendría que enterarse y que yo podría lidiar con la culpa en silencio. Sin embargo, estaba equivocada. Los días siguientes fueron un calvario interno. Cada vez que Felipe me sonreía, me abrazaba o hacía algo pequeño para demostrarme su amor, sentía un peso insoportable en el pecho. Intenté actuar como si todo estuviera bien, pero mi comportamiento comenzó a cambiar. Evitaba pasar tiempo a solas con Felipe, temiendo que pudiera ver a través de mí y descubrir la verdad. Me volví más distante, más irritable. Las cosas que antes me parecían adorables en él ahora solo me recordaban cuánto lo había traicionado. Mi madre, por otro lado, parecía más satisfecha que nunca. Aunque no sabía los detalles, estaba segura de que algo había sucedido entre Eduardo y yo. Su sonrisa de autosuficiencia cada vez que me veía me hacía sentir peor. Intenté convencerme de que todo mejoraría con el tiempo, pero la realidad era que la culpa no desaparecía. Al contrario, crecía con cada día que pasaba. La distancia entre Felipe y yo se hizo más evidente. Aunque intenté mantener nuestra relación como siempre, mi actitud comenzó a afectar nuestra dinámica. Las pequeñas discusiones se hicieron más frecuentes y mi paciencia era casi inexistente. Felipe, como siempre, trataba de resolver las cosas con calma y comprensión, pero mis respuestas cortantes y mi constante irritación nos desgastaban. Una noche, después de una discusión particularmente tensa, me miró con una mezcla de tristeza y preocupación. Sin embargo, no me preguntó nada directamente. Creo que en ese momento aún confiaba en mí lo suficiente como para pensar que nuestras diferencias eran solo una fase pasajera. Mi madre no podía mantener sus satisfacciones en secreto por mucho tiempo.
Aunque nunca lo dijo directamente, sus actitudes comenzaron a levantar sospechas. Durante una visita a nuestra casa, mencionó a Eduardo de manera casual, lo suficiente para que Felipe comenzara a sospechar algo. Por supuesto, él no dijo nada al principio. Pero en retrospectiva, me doy cuenta de que ese fue el momento en el que comenzó a cuestionarse todo. Mi madre, que siempre había sido buena manipuladora, no pudo resistirse a hacer comentarios indirectos sobre cómo las personas a veces necesitan experimentar para entender lo que realmente quieren en la vida. Felipe, siendo perceptivo, probablemente captó más de lo que yo creía. Finalmente, mi culpa se volvió insoportable. Una noche, mientras tomábamos un café, rompí en llanto. Felipe, alarmado, dejó su taza y me preguntó qué me pasaba. En ese momento, no pude más. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Le conté todo. Desde los comentarios de mi madre, hasta las reuniones con Eduardo y, finalmente, lo que había sucedido esa noche, cada palabra era como una daga que se clavaba más profundamente en nuestra relación. Felipe no dijo nada al principio. Se quedó en silencio, mirándome con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de dolor, incredulidad y, lo peor de todo, decepción. Los días siguientes fueron un torbellino de discusiones y lágrimas. Intenté justificarme, explicarle que había sido manipulada, que no era realmente yo. Pero la verdad era que había tomado mis propias decisiones, y esas decisiones lo habían herido profundamente. Felipe decidió que necesitaba tiempo para pensar. Se fue a casa de un amigo por unos días, dejándome sola con mi culpa y mis remordimientos. Intenté llamarlo, enviarle mensajes, pero sus respuestas eran cortas y distantes. Cuando Felipe finalmente regresó, me dijo que necesitaba tiempo para decidir si podía perdonarme. Aunque no me lo dijo directamente, sabía que parte de él quería intentarlo, pero otra parte estaba demasiado lastimada para seguir adelante. Las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Aunque Felipe intentó superarlo, mi madre continuó interfiriendo en nuestra relación. Su presencia constante era un recordatorio de lo que había sucedido, y cada interacción con ella parecía abrir de nuevo la herida. Felipe se dio cuenta de que no podía vivir con lo que había pasado. A pesar de que intenté demostrarle cuánto lo amaba y cuánto estaba dispuesta a cambiar, el daño ya estaba hecho. Un día llegó a casa con una decisión tomada. Me miró con tristeza, pero también con determinación, y me dijo que no podía seguir. Vivo con el peso de mi arrepentimiento todos los días, sabiendo que no hay forma de volver atrás. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de cuánto perdí por ser incapaz de ver el daño que estaba causando. Felipe fue el amor de mi vida, y mi incapacidad para resistir las influencias externas destruyó lo que teníamos.